Aquí en esta parte de las nochebuenas tenemos dos tamaños. Este, que es más grande, ligeramente más grande que este. Vamos a trabajar primero con este. Lo vamos a poner exactamente en el centro, aquí. Y vamos a rellenar con rojo. Vamos a rellenar con rojo el color que tú prefieras para cubrir tus nochebuenas. Vamos a hacer este con el rojo normal que yo trabajo. Vamos a cambiar el pincel. Voy a tomar un poquito de rojo, quitando bien mi exceso. Y voy a dar una capa de pintura, va a estar un poquito encima de la barba, porque la barba va a quedar posteriormente con el pelaje, va a quedar encima de las nochebuenas un poquito. Entonces voy a rellenar muy bien mi primera nochebuena. Voy a dejar secar y me voy a ir ligeramente hacia la derecha, pero voy a subir un poquito para que quede semi curveada la parte de abajo. Y voy a rellenar asimismo esta nochebuena también. Ahora me voy a ir más o menos a esa altura, me voy a ir a este lado y voy a rellenar la tercera, utilizando el color rojo, no el Navidad, el rojo normal. Es un poco más claro y nos va a permitir trabajar mejor las luces y la sombra. Vamos a dar 2 capas a cada una de estas nochebuenas. Vamos a hacer lo mismo con la segunda capa de la nochebuena. Vamos a colocar la nochebuena más pequeña, pero ahora vamos a colocarla en lugares donde no estén los pétalos anteriores. Y vamos a rellenar de la misma manera con el rojo a 2 capas. Secamos. Vamos, otra capa de rojo. Aquí vemos que están intercaladas y ahora vamos a trabajar con nuestro tono chocolate. Y de centro hacia afuera vamos a hacer una leve cepillada y hacia la punta de nuestras nochebuenas. Y al revés, con tono blanco, quitamos muy bien exceso y de punta hacia adentro vamos a meter un poquito de blanco a cada uno de los pétalos de nuestra flor. Y así es como nos queda. Miren, aquí ya avancé un poco. Aquí ya le puse las hojitas, que son estas partes del stencil que tenemos aquí. Utilicé solamente una parte de cada una de las hojitas para poner en algunas de las divisiones, para poder dividir cada una de las flores. Por ejemplo, nada más utilicé la parte de arriba. Entonces aquí voy a cepillar. Voy a aplicar el pincel en seco en la parte de arriba sin tratar de tocar mucho nuestra nochebuena. Utilicé el tono caqui en esta parte y fui dando color a cada una de ellas. Ahorita lo que sigue es darle un poquito de sombra y un poco de luz a cada una de ellas. Para eso voy a utilizar el tono chocolate. Voy a quitar muy bien mi exceso. Voy a colocar mi stencil. Voy a subir un poquito para que ustedes puedan ver. Voy a colocar mi stencil y en la parte de abajo de cada una de nuestras hojitas es donde vamos a meter un poquito de este tono. Vamos a quitar un poquito más. Y solamente en la parte de abajo voy a ir cepillando un poco para ir integrándolo hacia arriba, poco a poquito, a cada una de las hojitas. Eso es lo que voy a hacer. De donde nace la hoja, al lado de donde está nuestra nochebuena, ahí es donde yo voy a cepillar un poquito y voy dejando el espacio que corresponde a las puntas para que después meta luz, que es lo que voy a hacer en este momento. Voy a tomar un poquito de blanco, voy a descargar un poquito sobre alguna toallita
seca para poder trabajarlo bien. Y por ejemplo aquí que estábamos trabajando con esta, vuelvo a colocar mi plantilla, mi stencil. Y entonces lo mismo que hicimos con la Nochebuena, vamos a empezar a cepillar o a meter un poquito de esta luz en las puntitas de nuestra hoja. Voy cepillando de manera lineal para que nos quede un poco de textura. Y así es como van quedando nuestras hojitas. Este procedimiento lo vamos a hacer en cada una de ellas. Para esta parte voy a trabajar con mi pincel rack. Es la serie 1200 de Rex, es el número 7, es un poquito grueso. Voy a trabajar la primera capa para el pelaje, para la barba y para el bigote. Voy a trabajar con el tono invierno. Esa va a ser mi primera capa. Voy a tomar agüita suficiente en mi pincel, esa es la manera en que yo lo trabajo. Voy a tomar un poco de pintura, agüita. Voy a hacer esto, que quede tipo tinta. Voy a abrir mi pincel en forma de abanico y voy a ir quitando el exceso para que me queden las puntas abiertas. Entonces lo que voy a empezar en mi barba va a ser del reflejo que tiene de marcar el stencil donde está el bigote. Voy a ir marcando e ir haciendo pequeñas pinceladas, tratando de que nunca sean derechitas, siempre que tengan una caída distinta, y voy a irlas integrando poco a poco, siguiendo más o menos el estilo del stencil, ¿sí? De la marca que nos dejó el stencil. Ahí es donde yo voy a trabajar. Algunas partes van a quedar encima de la Nochebuena, esa es la idea, de que la barba quede sobre lo que nosotros ya estamos trabajando, ¿sí? Así es como voy a trabajar mi primera capa. Voy a agarrar un poquito más de pintura, igual vuelvo a hacer lo mismo, que es tomar un poquito de agua. Ya no estoy agarrando directamente de acá, sino tomo un poco de pintura entera y aquí voy a ir degradando. Abro mi pincel y le voy a quitar el exceso para que no me queden gotas de pintura que a la hora de estar trabajando vayan a manchar mi trabajo. Entonces ahora voy a seguir con el movimiento de los bigotes y va sobre la misma manera. Voy a ir tratando de seguir la forma que tiene el bigote. Voy haciendo pinceladas cortas y voy agregando los pelitos que yo quiero. Aquí voy a tapar esta pequeña división que después ya se va a quitar, porque acuérdense que nosotros marcamos todo excepto la nariz y lo hicimos precisamente para que quede encima de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Esta es nuestra primera capa. Voy acomodando mi proyecto para que me sea mucho más fácil trabajar. No necesito moverme mucho yo, sino puedo ir moviendo el proyecto a las necesidades que yo tenga. Aquí también va a quedar un poquito encima del gorrito, que esa es la idea. Y esta parte que nosotros pintamos a mano alzada también la voy a trabajar con algunos pelitos hacia la parte de arriba. Aquí lo mismo, también voy a trabajar un poquito con las cejas. Y esto es a base de capas. Esta es la primera que yo estoy trabajando
con el tono invierno. Podemos trabajar con un tono más claro, ya depende del gusto de cada quien, y vamos a ir poniendo las pinceladas, tratando de ir dejando siempre un periodo de secado para que nuestro pelaje no se sobreponga mucho y no se jale la pintura que nosotros ya habíamos colocado con anterioridad, ¿sale? Entonces vamos a ir dejando espacios para secar. Recuerden de ir intercalando el pelaje para que no se vea una marca de dónde está la primera capa. Por ejemplo, aquí ya se ve muy larga, hacemos unas más pequeñitas. Y hay diferentes estilos para poder trabajar el pelaje. Este es el que yo trabajé porque es un espacio pequeño, que se salga, precisamente eso es lo que queremos, que se vea que está sobrepuesto a nuestras nochebuenas. Con el tono invierno vamos a dar aproximadamente 2 capas de pintura y después vamos a cambiar de tono. Mi tercera capa, y aquí le di 2 capas de pelaje en tono invierno. Ahora voy a trabajar con el mismo líquido que tengo aquí, esta agua, pero ahora voy a trabajar con un poquito de manta. Tomo pintura, aquí mismo voy a tomar pinturita y agua. Vamos a ir diluyéndola con el mismo pincel de un lado hacia otro para que no nos quede un exceso muy fuerte en el pincel y tengamos una gota que nos haga ahí alguna imperfección. Volvemos a hacer lo mismo, abro mi pincel y yo siempre quito el exceso así para que no me quede una gota muy fuerte, y empiezo a trabajar igual de la misma manera con movimientos cortos para que tenga más movimiento nuestro pelaje, y voy moviendo también mi pincel sesgado, recto, para que vaya teniendo un poquito más de volumen. Voy a hacer lo mismo con la parte de acá arriba, acuérdense que tiene sus patillas. Ahí va quedando. Ahora voy con la otra parte del bigote, haciendo movimientos cortos para que queden los pelitos lo más finos posibles. Recuerden que son por capas, entonces voy a ir poco a poquito. Si tenemos una buena, si diluimos muy bien nuestra pinturita, esta capa nos puede durar para dar completa una mano. Las primeras capas pues son un poquito más separaditas para que nos quede un poquito mejor el pelaje. Acuérdense nunca hacerlo recto, sino siempre buscar la forma de que nos quede un poco curveado para que no se vea tan falso. Si lo que buscamos es que se vea con un poco más de movimiento. Vamos haciendo pequeñas pinceladas para irle dando volumen y ahí va quedando. Poco a poquito esto, el trabajo del pelaje, pues es por capas. Poco a poco vamos a ir metiendo un poquito más de color hasta que el tono gris que nosotros pusimos, que es el búngalo, vaya quedando muy atrás. Y así nos vamos a ir con otras 2 capas con el tono manta. Ahora nos vamos ya con la última capa. Esta va a ser la del tono blanco, ya la tenemos acá lista. Bueno, ya tenemos la pintura. Vamos a tomar agüita, pintura blanca, en un espacio seco con la poca agua que vamos a ir agregando para diluir. Esta no la voy a diluir tanto, esta le voy a poner un poquito más de pintura porque ya quiero hacer los detalles y ya quiero resaltar pues el contorno de la barba de mi santa. Entonces esta no la voy a diluir tanto. Recuerden abrir muy bien su pincel estilo abanico y quitar el exceso, ¿sale? Para que no les quede la gota traicionera que decimos nosotros. Ahora vamos a empezar de arriba y vamos bajando, vamos metiendo un poquito más de pintura. Espero se alcance a ver la diferencia. El blanco ya le está dando un poco más de luz y sobre todo las puntitas que salgan un poco hacia el diseño que estamos trabajando. Esto hace que se vea un poco más real, ¿sale? Entonces vamos a ir trabajando de esa manera voy a empezar ahorita desde abajo y voy subiendo un poco más. Espero que la luz me ayude a que ustedes se puedan fijar bien cómo va quedando. Y aquí ya se ve la diferencia del blanco con las 2 capas de manta que habíamos puesto. Sí se ve bastante. Y vamos trabajando, siguiendo el mismo contorno de nuestro bigote para que se vaya viendo la diferencia con las pinceladas anteriores, con las pinceladas de la parte inferior. Entonces vamos trabajando. Movimientos circulares, el pincel está casi flotando porque nada más quiero que le dé un poquito de vida a esta parte, las puntitas un poco más. Podemos seguir haciendo un poquito más de exceso de pintura para que ustedes puedan ir viendo la diferencia con lo que estamos trabajando. Y así nos vamos a ir por otra capa más en tono blanco.